Aunque en muchos de sus aspectos este mundo visible parece formado en el amor, las esferas invisibles se formaron en el terror. Herman Melville. Buenas tardes, noches o días, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos a un programa, una emisión más de Al Aire, su bonito programa de la revista Colibrí. Mi nombre es Cristian García, a mi lado está el buen Julio Calderón. Y por fin, se nos hizo el programa y traemos hoy una super invitada que los de Spotify normalmente no podrán verlo, pero los de YouTube sí. ¿Quién tenemos, por favor? Tenemos a nada más ni nada menos que la profesora Araceli. Doctora, por favor. Bueno, está bien, es muy amplia, pero ya, sí, por es favor. doctora, es Está doctora. bien. Vale. Ok, por favor. Está bien. Vale retomarlo, ¿no? A la doctora Araceli Toledo Olivar. Bravo. Un aplauso. Aplauso, por favor. Entonces, Cris, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar con ella? Digo, para eso Bueno, la traigo, sí, ¿no? Como les prometimos el programa pasado, donde nos divagamos y empezamos a contar historias de terror, esta vez sí vamos a traer a un experto en el tema. Y pues qué mejor que allá, retomando nuestros ya ni tan lejanos días en el coli. Ya se siente feo, ¿no? Ya pasó 6 meses, casi un Sí. año ya, de que no tomamos esos bonitos pasillos todos tenebrosos de la facultad. Entonces, pues dijimos, hay que traer a la profesora, ella es la que más sabe de toda esta temática, que nos cuente un poquito sobre terror, sobre horror, sobre películas, sobre todo lo que ella quiera, porque ella sabe de esas cosas. Entonces, por favor, doctora, cuéntanos un poquito. Hola, pues muchas gracias, ante todo muchas gracias por la invitación a la revista Colibrí. Los felicito, creo que es un muy buen proyecto, un proyecto muy interesante. Bueno, sí, vamos a platicar un poquito sobre el terror y el horror, y teniendo en consideración que ya se nos vienen fechas importantes de festejo, para dar esta bienvenida a nuestros muertos que vienen de visita. Es en estos días cuando el hilo que divide este mundo del de los muertos se va haciendo cada vez más delgado, hasta que ya ellos se acerquen completamente a nosotros. Bueno, cuando me hicieron la invitación les dije, bueno, sí, vamos a platicar sobre qué podemos hablar, y dije, ok, vamos a hablar sobre cine y el cine estadounidense de los 70, ¿no? El cine estadounidense es rico en estos temas de terror y horror, y no importa que sea excesivamente comercial, ¿no? Habrán críticas que digan, no, pero el cine de Hollywood es comercial. Sí, pero no deja de tener bastante contenido simbólico considerable, ¿no? Entonces, para empezar a entrar en materia, creo que primero es importante hacer una distinción entre qué es el terror y el horror, porque muchas veces la palabra terror se utiliza sin distingo, y está bien, ¿no?, para fines prácticos, pero creo que sí es importante establecer las diferencias. Cuando hablamos de terror, estamos ante un evento que nos causa miedo, ¿sí?, que puede llegar a paralizarnos, pero que nuestro primer instinto de sobrevivencia es salir corriendo, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo y vamos a llenar aquí esta sala de nostalgia. Si ustedes van saliendo de un antro que está cerca del Coli en la madrugada y de pronto se encuentran, eso nunca pasa, pero bueno, es hipotético todo esto, en una dimensión alterna. Yo sé que ustedes no hacen eso. Bueno, entonces imagínense que van saliendo por ahí de un antro, ¿no?, en la madrugada, y se encuentran a alguien que les quiere robar y salen corriendo, ¿no? Entonces estamos hablando aquí del terror, porque es una amenaza física real, ¿no? Uh-huh. No pasa lo mismo con el horror. Cuando experimentamos alguna situación que podemos decir que tiene connotaciones sobrenaturales y que no necesariamente nos causa miedo, ¿no? Inclusive podemos estar ante algún evento que nos cause cierto embeleso,
que parezca sublime, que nos cause repulsión, pero al mismo tiempo queremos salir corriendo. Entonces ya estamos en los brazos del horror. Ok. En este sentido, vamos a ponerlo así, Psycho, la película de Hitchcock, y que en un momento vamos a hablar sobre ella, es una película de terror porque estamos ante la presencia de un psicópata, ¿no? Y El Exorcista es una película de horror porque entonces estamos aquí hablando de un demonio, ¿no? Que es Pazuzu, así se ve, ¿no? Ok, bueno, entonces nos vamos a ir un poquito para atrás para poder llegar a la década de los 70s. Entonces, aquí es cuando hablamos, por ejemplo, de la complejidad de la sociedad norteamericana, ¿sí? Es más o menos en la década de los 30 cuando a partir de literatura empiezan a surgir narraciones que tocan de alguna manera eventos relacionados con la descomposición de la sociedad. Y en el caso de Psycho, que en un momento vamos a hablar sobre esta película, vamos a verlo de una manera muy contundente, ¿sí? Y no es lo mismo, o sea, la literatura estadounidense, en un momento voy a pasar al cine, no adapta de golpe y porrazo los temas de la literatura gótica inglesa, ¿no? Que ustedes saben que lo gótico se caracteriza por estas ambientaciones oscuras, inclusive por tocar temas incestuosos en lo sexual, como puede ser La Cumbre Escarlata, ¿no? No pasa así. ¿Por qué? Porque a la sociedad estadounidense le cuesta mucho aceptar esos secretos que la recubren, que recubre cualquier sociedad, ¿no? Pero es complicado porque aquí existe un choque entre el sueño americano, ¿sí? Entre la familia feliz, con la casa perfecta, con los hijos perfectos, pero resulta que tenemos aquí muchos secretos alrededor y que de alguna manera son parchados, son maquillados. Por eso esto no permite que en el cine anterior a los 60 inclusive se lleguen a tocar estos temas de manera muy abierta, ¿no? Hablo aquí, por ejemplo, de los temas de los asesinos, como puede ser en el caso de Psycho, ¿sí? Entonces, en los 30 más o menos empieza a explorarse, pero ya cuando empezamos a ver una mayor riqueza es más o menos en los 60, en los 70. En cuestión de literatura tenemos una figura esencial, que es la de Shirley Jackson, ¿sí? Ella y yo creo que seguirá siendo una fuerte influencia en literatura, pero también en el cine. Tenemos que ella explora el tema de las casas encantadas, pero realiza una tropicalización, ¿sí? De la casa encantada, porque bueno, en Inglaterra teníamos estos majestuosos castillos, pero en Estados Unidos no hay castillos. Es como, por ejemplo, Quiroga, ¿no? Cuando hablaba en sus cuentos de terror y horror, no hablaba de castillos, sino que ya se tropicalizaban estos espacios y nos hablaba desde el terror y horror en la selva. Algo similar va a suceder en Estados Unidos con Shirley Jackson. Entonces aquí tenemos que las casas encantadas son estos caserones de madera, no los castillos, pero más que fantasmas, más que la presencia de espectros, vamos a tener aquí la locura, ¿no? Como en el caso de Edward Gein. No sé si al mismo tiempo van pasando las imágenes. Sí, con la imagen, por favor. Sí, por ahí si pueden poner la de Ed Gein. Sí. Está en pantalla. Sí, ok, bueno, Ed Gein, un asesino que inspiró varias películas como el Psycho, ¿no? Como también fue el caso de El silencio de los inocentes y la masacre en Texas. Él,
pues imagínense, fue un personaje atormentado porque tenía una relación complicada y llegan a decir que incestuosa con la mamá. Era una relación de amor-odio, ¿no? Porque la mamá, que era una fanática religiosa, siempre le decía, lo hacía leer la Biblia y le decía que todos los hombres eran pecadores, ¿no? Y el papá, pues, lo maltrataba físicamente. Entonces, desde muy pequeño fue desarrollando muchos problemas en el desarrollo de su personalidad. Inclusive su hermano Henry le llega a decir que hay algo extraño, ¿no? Con la relación que tiene con su mamá, él lo niega. El hermano de pronto muere en circunstancias misteriosas. Después se sospecha que fue el mismo Ed quien lo mató. Y al poco tiempo muere la madre. Entonces, la madre de alguna manera le servía como vínculo con cierta cordura. ¿Por qué? Porque a pesar de que la odiaba, también la veneraba, y Ed reprimía mucho sus instintos, ¿no? Entonces, es fundamental esta figura y las películas y la novela que se desprende, la novela de Robert Bloch, que es la de Psycho, ¿no? Porque justamente nos sirve para comprender lo que mencioné anteriormente. Aquello que esconde la sociedad norteamericana, aquello que no quiere dejar ver y que va de pronto a explotar en forma de estos asesinos seriales. Y aquí creo que es importante hacer un vínculo, una referencia a esta magnífica serie, no sé si ustedes ya la vieron, que se llama Mindhunter. Está en Netflix. ¿Ya la vieron? No, tienen que verla. Solo hay 2 temporadas. Pónganos si ya la vieron, por favor. Sí, por favor, tienen que verla porque aquí vemos como justo en la década de los 70s agentes del FBI que empiezan a encontrar ciertas similitudes en varios asesinos seriales y deciden ya echar mano de la psicología, ¿no? Para cincelar el término de asesino serial. Entonces creo que es muy importante que vean Mindhunter. Solo hay 2 temporadas. Si Netflix me escucha, quiero la tercera ya. Ya la espero. A ver, antes de continuar, a ver, Julio, ¿hay comentarios por ahí? Sí. A ver, por favor. Que luego nos reclaman eso. Comentario de Kevin Díaz Pérez dice: recomiéndenme una película. Ahorita habrá recomendaciones, sí. Si quieres algo, habrá recomendaciones al rato. Hay muchas recomendaciones de sobra. Okay. Matías nos está saludando. Saludos, Mati. Qué milagro que te conectas. Sí. Y Rosario Lozano dice: gran serie, mira, sí le gusta. Sí, la han visto. Por supuesto. Perfecto. Sí, Mindhunter. Si ya la vieron, pónganos ahí qué les pareció. Si no la han visto, pidan también la tercera temporada, por favor. Sí, por favor, pidan a Netflix, la queremos ya. Así como ya nos hicieron caso con Sabrina, que sale el 31 de diciembre. Hay que hacer un hashtag. Y antes de terminar, antes de continuar con esta, yo les quiero recordar que ya esta semana, la semana pasada, terminó la convocatoria de Calaveritas y de Recuperatorio de Terror, y vamos a anunciar los ganadores, pero hasta el final. Entonces quédense hasta el final si quieren saber si ganaron o no. Recuerden, esta semana vamos a estar publicando el Recuperatorio de Terror y las Calaveritas ganadoras. Entonces, a ver, Chris, antes de ¿qué opinaste en general de los trabajos? En general. Estuvo bien interesante. Hubo unos muy buenos, otros que me sacaron mucho de onda. ¿Por qué fueron perturbadores? Hubo 2, 3 que sí nos sacaron bastante. En general, debo decir que la dictaminación fue en conjunto. No fue nada más uno, fue entre todos, checamos. Todo el equipo, saludos a toda la banda que está viendo. Y pues sí, la mayoría concordamos que hubo 2, 3 que nos sacaron una que otra duda existencial respecto a la temática. Pero de doctora, por eso tengo una duda. Sí. ¿Usted ha participado como jurado en concursos de este estilo, como de terror, de algo así? Pues he sido jurado muchas veces, pero no recuerdo si en algo de terror como tal, no. no. En general, ¿cuáles serían como sus pues no sé si recomendaciones, sus comentarios en general sobre ese tipo de experiencias? ¿Cuál? ¿Dictaminaciones? De dictaminar así, para un
concurso. Dictaminación por ya, dummies, ¿no? es que yo creo que sí hay que tener bien claro cuáles son los lineamientos y se necesita una rúbrica, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque si no caen puede uno caer en subjetividades y sí me gustó como a la mera espiritualidad, ¿no? Ay, no me gustó. Y ya. Entonces creo que sí es importante tener muy claro qué es lo que se va a evaluar, ¿no? Pues perfectamente, todos recuerden, hasta el final chequen para ver si ganaron o no. Y pues ya ¿Y algún qué día van a debemos ganar? Pues, como hemos tenido problemas financieros, vamos en serio, no es cierto, mando, ¿no? Pero recuerden, patrocinadores, lo que están viendo, Jarritos, tú sabes que te estoy hablando a ti. Sí, entonces, exacto. pues hemos decidido que gracias a nuestra más reciente adquisición llamado Eric, saludos Eric, Eric Díaz, saludos, Salud. que ha estado desarrollando el contenido para la página. Usted puede checar todas las imágenes, esta nueva cara que le dio a Colibrí. Pues decidimos que los ganadores serían ilustrados al estilo de Colibrí. Entonces hubo 3 ganadores y una mención honorífica. Las calaveritas muy creativas, eso sí, muy interesantes todas. La verdad, hubo 2 que 3, uno que llegó como con 4, ¿no? Ajá. Estuvo buenas, varios personajes, unos incluso a nosotros, ¿no? Estuvo buena. Entonces ya en un momentito más hablaremos más de eso, pero por favor, tomamos la palabra. Ok. Bueno, estábamos hablando de Gain. Decíamos que cuando cuando muere su madre es cuando definitivamente pierde totalmente su conexión con el mundo. Y cuando descubren su casa, porque empiezan a sospechar de él sobre la desaparición de 2 mujeres, pues se dan cuenta que ahí habían varios objetos elaborados con piel humana. Inclusive encuentran cadáveres, basura, excremento. Pues el tipo ya vivía totalmente fuera de este mundo, ¿no? E inclusive él llegaba a confeccionar prendas con ropa humana, como en El silencio de los inocentes, ¿no? Y se las ponía. ¿Por qué mató a estas mujeres? Muy curioso. Pues porque decía que eran mujeres, y es aquí donde ahorita voy a hacer un vínculo con El exorcista, eran mujeres que no valían la pena, ¿no? O sea, imagínense, estamos con este choque de las buenas costumbres, del ideal de familia, ¿no? Que componía en ese entonces el pensamiento norteamericano, y pues estas eran mujeres divorciadas. Entonces 2 mujeres que mató decían eran malas mujeres. Entonces aquí podemos observar, me voy a pasar un poquito al exorcista, que es esta película de horror por excelencia, ¿no? Me atrevería a decir que hasta el momento sigue siendo la película, ¿no? La película de horror. Claro, hay muchas otras películas que también tienen lo suyo, como puede ser el caso del Conjuro, sobre todo la primera parte, o las de Insidious, que tradujeron como La noche del demonio, ¿no? Yo me iría hasta la 1, la 2 y la 3, pero más la 1 y la 2, ¿no? Pero bueno, también Emily Rose, ¿no? Tenemos aquí el caso del exorcismo de Emily Rose, que tiene que existe la versión alemana, donde no se habla de que Emily haya sido poseída, sino que padecía una enfermedad mental, y por eso, ¿no? Interesante con este contrapunto. Regreso al exorcista. Entonces vemos aquí una niña que es poseída, y si lo analizamos desde una perspectiva ideológica, pues muestra esta descomposición de la familia, ¿no? Porque la mamá es divorciada. Estamos hablando de una mujer que es actriz, que es pública y que es divorciada, ¿no? Entonces, algo que me parece interesante también vincular, hace rato estaba platicando con Julio y con Cristian, que recientemente terminé una investigación sobre un tratado de supersticiones de Pedro Ciruelo, es de 1628. Tenemos la fortuna, y aquí quiero agradecer mucho a la maestra Mercedes Salomón, que es la directora de Biblioteca La Fragua. Tenemos la fortuna de contar con este tratado, un ejemplar original, en Biblioteca La Fragua. Entonces, para posteriores
investigaciones para cualquiera de ustedes o cualquiera de los del Coli que nos estén escuchando. A cualquiera que va a aventarse, ahí está. Ahí tienen una gran fuente. Bueno, aquí Pedro Ciruelo, que era teólogo, todo un erudito, escribió este tratado en latín originalmente, pero lo escribió antes de 1628, ¿no? Muchos años antes, pero fue tanto el impacto que hasta entonces conservó vigencia y se fue reeditando, ¿no? Entonces, aquí, entre otras cosas, pues reprueba el hecho de que la gente caiga en supersticiones, y dentro de estas supersticiones habla del comercio con el diablo, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que en El Exorcista el demonio que dice con la imagen de la película, ajá, sí, que dice poseer, no está en la imagen, está el tráiler. ¿El tráiler? Ajá, que el demonio que dice poseer a la niña, a Regan, es Pazuzu, ¿no? Que es una deidad antigua, que en realidad no es, anteriormente no se tomaba como demonio, sino era una deidad ambivalente, buena y mala, pero ustedes saben que para efectos de ficción y con la intención de causar miedo y otros sobresaltos en el espectador, pues muchas de las cuestiones reales o basadas en investigaciones académicas tienen que hiperbolizarse, porque si no, no causaría lo mismo, ¿no? Si se dice que Pazuzu es tan bueno como malo, dicen, no, se necesita exponer así como tal esta dualidad, esta contraposición entre el bien, que es Dios, y el mal, que es el diablo, ¿no? Entonces, bueno, vinculo con Pedro Ciruelo. Hay una parte donde él dice, sí, por supuesto que Dios permite que el demonio haga de las suyas. O sea, Dios está consciente de que el diablo hace de las suyas y lo permite, ¿no? ¿Por qué lo permite? Porque, bueno, es de esa manera como Dios quiere que los fieles se acerquen, ¿no? Y para que se arrepientan de sus pecados. Estamos hablando de un tratado de 1628 y un poquito más atrás, y vemos que estas ideas todavía tienen vigencia, sí. ¿no? O sea, es bien interesante. Fíjense que estoy súper deseosa, ojalá que pronto salga por ahí un último documental del director del Exorcista. Todavía no lo he visto circular por ahí, porque pues no sé de qué otra forma lo podemos llegar a él, ¿no? Donde habla justamente del Exorcista, pero el escritor, que es Peter Blatty, él dice, bueno, sí, yo quise escribir una historia más bien de fe. Uh-huh. O sea, ¿ven? Sí. No es tanto para contar una historia de una posesión, o sea, ese fue el vehículo, pero el interés que él tenía es demostrar que siempre el bien gana. Entonces, fíjense, ¿no? Discursos distintos, pero con un fin similar. ¿No? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Roger? Ahí vamos a escuchar a Roger. Ahorita vamos a seguir contando sobre las películas. Es que Roger, ahorita que llegué, me dijo que nos puede contar una historia de algo que le ha pasado por aquí. Cuéntanos todo, Roger. Pues, ¿qué les puedo decir? Pues aquí por lo regular yo siempre estoy solo. Bueno, no por lo regular, pero ya en la noche, pues siempre estoy yo solo. Contexto, RA78 está en una casita, pues, antigua, digamos. Ajá, una casa antigua. Y entonces, pues yo al principio, pues, cuando las primeras veces que me quedé solo, pues me sentía extraño. ¿Por qué? Porque, pues, las cabinas pues están aquí en la planta alta. Entonces yo siempre escuchaba que alguien caminaba abajo. O sea, siempre. Entonces yo, pero en ese tiempo yo no sabía que me quedaba solo, pues. Pequeño gran detalle, ¿no? Ese es el pequeño gran detalle. Yo me encierro aquí en las cabinas, pues no sé qué pasa afuera. Sí. Hasta que un día, el programa como que entró a comercial y escuché pasos abajo. Entonces dije, voy a ver quién está abajo, pero pues no hay nadie. Y yo como, ¡ay! ¿Y ahora?
Entonces ya mandé mensaje al grupo que tenemos, oigan, ¿quién anda acá abajo? No, es que nadie, todos se fueron. Yo, ¿en serio? Llevo como 2 semanas pensando. Y ya desde ahí a veces me abren las puertas, las ventanas, así, pero pues... A veces me hablan al oído, pero pues estoy acostumbrado, Sí, dice. ya pienso que es el conductor. Incluso mis compañeros que llevan más tiempo acá me dicen que la casa es de una señora, que la señora pues no hace nada malo, simplemente pues quiere seguir aquí en donde ella vivió. Ya se murió la dueña. Sí, ya es un... Entonces nos cuenta la historia que esta casa fue construida por su marido. Entonces pues ella pues tanto amor y pues aprecio, no quiere dejar este lugar. Entonces hace mucho un conductor nos dijo que es como este tema espiritual y así. Llegó y nos dijo, acá hay una señora y dice, no les va a hacer nada malo, nada más antes de entrar pregunten, oiga doña, ¿puedo entrar a su casa? Ay, Okay. ¡Chin! Y nosotros llevamos ya aquí 2 meses sin saber. Pues cada compañero tiene sus historias, pero esas son las Explica mías. muchas Eso explica muchas cosas. Ahora todo tiene sentido. Pero qué Ya, interesante. eso que nos acaba de decir Roger es un tema por excelencia en las películas de horror, ¿no? La casa encantada. La casa encantada. Y justo lo vemos en Shirley Jackson, también en otro de los grandes que es Richard Matheson con La casa infernal. Es una novela que tiene influencia de Shirley Jackson. Algo que se le reconoce a Jackson es el hecho de que ella sí, como había dicho antes, tropicalizó, ¿no? Las historias provenientes del terror, del horror gótico a la ambientación estadounidense. Y ahí es donde también nosotros encontramos en el cine otro ejemplo que es el terror, ¿cómo se llama? El terror de Amityville. El terror en Amityville, ¿no? Ándenle, exactamente. Porque fíjense ahí, tenemos que en las casas encantadas de Europa, pues quedaba impresa esta energía fantasmal, ¿no? Me encanta este epígrafe que se lee al principio de esa película de Guillermo del Toro, del Espinazo del Diablo, ¿no? Que es un fantasma, un evento que está condenado a repetirse una y otra vez. En ese sentido, es el fantasma es este eco, ¿no? Este eco, esta presencia que está negada a retirarse y no siempre pasa como en el caso de Roger, ¿no? O de esta casa, que está la presencia de esta señora y que no tiene problema y es amigable, ¿no? Pero en el caso de Amityville, imagínense, es el hecho de, y este tema se retoma también en El Conjuro, al inicio de la segunda parte, ¿no? De este chico que dice que como fue poseído por una presencia maligna de la casa, mató a toda su familia. Entonces, bueno, ahí tenemos 2 situaciones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Tenso. Yo tengo una duda. Yo Sí. tengo entendido que, por ejemplo, así como la historia que nos estaba contando Roger, Ajá. hay pues presencias, hay energías que pues están aquí, ¿no? Porque quieren estar o porque no pueden estar en otro no lado, pueden pasar al pero otro también plano. están por otro lado los poltergeist, que ya son presencias enteramente malignas, pero no estoy muy seguro de cuál es como la definición o cómo se Ajá, puede. ¿Cómo es que bueno. pasas de una cosa a otra, no? Ya, justo tenemos esta gran saga de Poltergeist en los 80, ¿no? En los 80, que es a diferencia de en los 70, donde más bien empezamos a ver estas películas de tipo slasher y de asesinos seriales, vemos más terror y un poquito de horror, pero donde ya se explota el horror en el cine estadounidense es justamente en los 80, ¿no? Es una gran década para este tipo de cine. Y bueno, el poltergeist como definición también se considera como este tipo de energía que puede ser producida no necesariamente por un muerto, sino también por una persona que vive, ¿no?
Hay una película que se llama American Hunting, ¿no? Que voy a tener que spoilearles tantito, lo siento. Nomás tantito. A grandes rasgos cuenta la historia de una familia, creo que es del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Que tienen una hija adolescente, no me acuerdo si era una o dos hijas, pero se centra la historia en una de ellas, en la adolescente. En la casa empiezan a experimentar una serie de eventos extraños, ¿no? No recuerdo muy bien, pero voy a hacer tantita referencia a la saga de Poltergeist, ¿no? Que se mueven las cosas o cambian de lugar, etcétera. Y en este caso, la familia también empieza a experimentar estos eventos. Pero conforme se va desarrollando la historia, uno ya ahí se da cuenta que todo esto era causado por la energía psíquica de la hija viva, que sufría un tipo de abuso de un pariente cercano. Hasta ahí lo voy a poner. Entonces ahí está el poltergeist, este tipo de manifestaciones. Y es como que pueden ser tipo travesuras, pero que pueden ir subiendo de nivel. Exactamente. ¿No? Exacto, sí, así es. Ahora, yo quiero preguntarle, usted menciona que en los 80s tiene como este boom de horror, ¿no? Las películas. Sí. ¿Ustedes cuál de sus favoritos nos recomendaría? Bueno, por supuesto, Poltergeist. También. Ay, bueno, esta película es muy mala, pero de tan mala es buena. Sí. Es un kitsch. Me encantan esas. Sí. Los tomates asesinos. Está en YouTube, ¿no? Es que hay todo un pues casi un culto. Se volvió un género, ¿no? Ay, sí, me encanta. O sea, imagínense estos tomates enormes que matan a las personas aplastándolas. Ajá. Entonces, me encanta, me parece divertido. El monstruo vuelve a nacer. No sé si ustedes lo han visto. Está la 1, 2, 3, 4, no sé cuántas partes hay. Pesadilla en la calle del infierno, por supuesto. Yo le voy más, la verdad, a las primeras versiones. Ajá. ¿No? Porque ya después, no sé qué pasó con Freddy, que cambió totalmente. ¿Cuáles otras? Halloween, viernes 13, ¿no? Tenemos, muchísimas. Por ahí hay un documental que recomiendo ampliamente, dura como 3 o 4 horas, ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Going to the Dark, no me acuerdo cómo se llama, pero ¿sabe dónde lo voy a encontrar? En Cuevana. Ustedes busquen es por excelencia, ¿no? Sí. En Google busquen ahí documental años 80, ahí es de este año, me parece, ¿no? Ahí hacen todo un recuento de estas películas de los 80s. Ok, banda, pues ustedes tienen también alguna recomendación o quieren alguna recomendación más específica, pónganla acá en los comentarios. No sé si hay comentarios ahí, Julio. Pues ahorita, después de Rosario, dice Jazz, Mindhunter es genial. Jazz, claramente. Y nada más. ¿Nada más? Ok. Ahorita que tocó un punto interesante, que es esto de las 500 versiones que se hace de cada película. Sí. ¿Cuál es su opinión respecto a esta sobreexplotación que se da, que pega una película, por ejemplo, no sé, Halloween, el juego del miedo, lo que sea, y que empiezan del 1 al 13, reboot, de nuevo, Chucky, sí. Ahora, ¿no? ¿Cuál es su opinión? De hecho, antes tantito, algo que pasó con Halloween y que es muy interesante es que, no sé si, bueno, ustedes estén al tanto, de que originalmente iba a ser como una saga, sí, pero de antología, y que no todas se iban a dedicar a Mike Myers, sino que la 1 sí, no es la historia principal, luego hicieron la 2 con él también, pero la 3 se llamaba Season of the Witch, y trataba sobre otras cosas, y después iban a sacar más, pero como no pegó la última, decidieron retomar a Mike Myers, y entonces pues se convirtió en la figura de la saga. A ver, creo que Roger quiere decir algo. Sí, creo que en esa saga de Halloween hay una medio rara que trata de ¿cómo se llama? De robots asesinos, no sé qué. Yo no sabía esto de que Halloween iba a ser varias películas no enfocadas a Michael. Entonces yo cuando vi esa película iba esperando
pues ver a Michael. Ajá. Y ya cuando me sacan todos, yo, ¿qué pasó? Entonces ya más o menos fue cuando me informé y dije, pues está pasando Sí. esto. Pero creo que ahorita la última que sacaron, creo que ya solamente toma en cuenta la 1, creo, ¿no? Sí. Ajá, no sé si la han visto esta última película, creo que sí fue del año pasado o antepasado. 2018 me parece, 17. Desde 2018 lo que hacen es que toman al personaje de Lori, la hermana, que siempre quiere matar a Michael. Es como que quitaran todas las otras películas, Sí. ¿no? Y más bien es lo que pasó después de la 1. Porque ya nos muestra otras selecciones de vida del personaje, ¿no? Y me parece que este año iba a salir y ya lo pasaron para el año que viene, Halloween Kills, que creo que es la continuación de este Halloween, Sí. pero es otra propuesta. Y de hecho, no solamente está pasando con esa saga, en general creo que ¿no? se está retomando como estos éxitos de antaño, se les da una continuación, pero casi como si fuera un spin-off. También ahorita va a pasar lo mismo con la saga de Saw, del juego del miedo, Ah, pero con una no sé, muy raro, como que ahora ya no es este personaje, sino que es otro inspirado en lo que hacía no sé, es ya. algo muy raro, pero pues sí está pasando muy frecuentemente últimamente, no sé a qué se deba. pues no sé, de pronto hay este tipo de, inclusive de remakes o de continuaciones afortunadas, ¿no? Yo creo que esta última de Halloween, que sí creo que es del 18, creo que ese es, no creo que sea él, pero creo que esta sí es acertada, otras no tanto, como en el caso de Poltergeist, hicieron un remake, creo que es del 17, ni nada más no, porque ahí tenemos una figura entrañable que es la medium, Tangerina se llamaba, ¿no? Este personaje muy, muy peculiar. Aquí ya sale un medium, pero no sé, yo me quedo definitivamente con el Poltergeist original. Entonces, decía, algunas propuestas son acertadas, pero al mismo tiempo lo que creo que puede parecer triste es que de pronto pareciera que ya no hay nada más que explotar, ¿no? Como que, no sé, en el caso de las posesiones, hay 1500, 8000, no sé cuántas películas que hablan sobre posesiones, entonces ya el tema del diablo está, creo que agotado. Sí. Y no sé, a lo mejor sí valdría la pena explorar en otras cuestiones que tienen que ver más con estos miedos actuales, ¿no? Por supuesto, el santo. Ya es fecha del santo. Por ejemplo, digo, siempre va a ser tema explotado esta contraposición bien y mal, Dios y el diablo, sí, pero ¿qué más puede existir en medio, más allá de esta polaridad, ¿no? ¿Quieres decir algo, Julio? Que ahorita que mencionaste esto del miedo al SAT, pues más o menos yo sí le tengo miedo. De cierta manera, pues Kafka lo recoge, o Sí. sea, él pues retrata mucho como estas figuras gubernamentales invisibles a las que no se puede acceder y que causan muchos estragos como en el proceso, ¿no? O sea, el sujeto no sabe jamás de qué lo acusaron y hasta lo terminan matando y la vida tiene que seguir así, Sí. lo tienes que aceptar. Entonces, solamente voy a decir, te invito a cumplir con tus obligaciones fiscales. Pues de hecho creo que en Estados Unidos sí es un asunto más serio. Sí, mucho más serio. Parece ser que incluso hay gente que prefiere matar que tener problemas con el ISR. Pues está mucho esta viñeta, ¿no? De Batman, la serie animada. Sí. Que me encanta, ¿no? Que llega un contador con el guasón y le dice que tome su dinero, ¿no? Prefiere enfrentar a Batman, pero no a Hacienda. Creo que es algo. ¿No hay un comentario? Sí. Sí, tenemos dos. Leo Takis Fuego nos manda saludos. Hola, Leo Leo. Takis Fuego, ok. Y nos pregunta que en qué categoría está el santo contra las momias. Mira. Pues es horror, ¿no? Porque estamos hablando de momias que se mueven por fuerzas sobrenaturales. Todo lo que implique una cuestión sobrenatural es horror, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo macabro. Ay, ¿qué tal las de, por supuesto, las de Taboada, ¿no? No podemos dejar de lado Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, ¿no? Claro, grandes películas. Sí, así es.
Y pues ya. Pues ya, banda, entonces ahí si también tienen comentarios o quieren otra recomendación, ahí denle. Ya le estamos dando su playlist, ¿no? Ese para otro programa, perdón. Su Sí. maratón para el 31 que quieren. Ahí pueden ver, ya hay varias recomendaciones interesantes por si no las han visto. Pero también ahorita me vino a la mente esta onda como menciona usted, que hay una sobreexplotación del tema, ¿no? Ujú. ¿Qué opina de las actuales? O sea, de las últimas películas que, bueno, en lo personal yo siento que ya abusan mucho de este recurso del streamer más que de... Es que construir tensión o algo así. es muy triste. Bueno, pues yo de pronto veo algunas películas en Netflix, otras en Amazon y las más actuales en Cuevana 3. ¿No? Y de pronto también me fijo un poquito, algunos comentarios valen la pena, otros son bastante malintencionados, ¿no? Y ahí más o menos ahí voy checando y empiezo a ver una película, pero yo creo que una buena película desde un principio uno sabe que va a ser una buena película. Cuando ya hay un abuso de efectos especiales, es cuando ya valió. Entonces, yo creo que algo lamentable es que actualmente se apuesta más por los efectos, por mostrar que por desarrollar un buen guión. Siempre pongo de ejemplo La Bruja de Blair. Sí. Es una gran película, ¿no? Pues sí, es de horror, pero también creo que entra en el terror por este juego psicológico. Vemos a la bruja, nunca vemos a la bruja, no hay necesidad de ver a la bruja. Es a partir de el juego de cámara, lo que van sintiendo los personajes, lo que se muestra, lo que no se muestra, que nosotros como espectadores, yo creo que llegamos, bueno, yo me acuerdo que cuando la vi en el cine llegué a sentir esta misma ansiedad, ¿no? O inclusive también podemos hablar otras películas como pueden ser Los Otros. Es una gran película de terror de Alejandro Amenábar que pues ya después investigué, él hizo todo, ya nada más le faltó hacer también el vestuario, porque él escribió la película, él hizo la música, él dirigió, y yo creo que las películas como esta vale la pena por la vuelta de tuerca, como en El Sexto Sentido, ¿no? O sea, no sé, yo amo a Bruce Willis, particularmente yo lo amo a pesar de todo, pero en esta película lo amé más, ¿no? Porque justamente tanto El Sexto Sentido como Los Otros nos muestran finales, pues que al menos yo no los veía venir de esa manera. Yo trato de recordar cuando vi estas películas en el cine, que es una de las cosas que más extraño en este momento. Sí. Claro, está bien padre ver la película en casa con tus pantuflas de conejito y tu bata de Mickey Mouse, la mía es de Mickey Mouse, y tus palomitas y cuanta golosina y el gato al lado, mi Merlín se llama así, mi gato. Pero no es lo mismo. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo? A la emoción de ir al cine. Eso es algo que extraño terriblemente. Ahora también ahorita que mencionas eso, quisiera preguntar, ¿en qué momento nace como su amor por el cine, el horror, el terror? ¿Cuál es ese detonante que dice, esto es lo mío? Eso es bien curioso. Ya lo he platicado en otros momentos. Bueno, yo soy de Juchitán. Soy de Juchitán, Oaxaca. Allá, pues yo ya tengo 44 años, entonces viví unos tiempos muy diferentes a los que ustedes vivieron en su infancia y juventud. Pues no había mucho que hacer para empezar, ¿no? O sea, en realidad no. Si ahorita no hay de pronto, la verdad, muchas ofertas, de pronto no hay muchas ofertas culturales, pues antes menos. En ese entonces existían 3 videoclubs: Videocentro, Videovisión y uno que era más familiar, Videocosmos, ¿no? Entonces yo convencí a mi mamá para que se inscribiera no me acuerdo si en Videocentro y luego en Videovisión, algo así. Se inscribió, pero yo rentaba a escondidas las películas de terror. Entonces en Videocosmos rentaba El Despertar del Diablo, pero ahí te daban la película con la funda original, entonces ya estaba toda rota, ¿no? Y en Videocentro pues rentaba El Exorcista. Entonces yo veía las películas una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y las veía a escondidas, ¿no? Porque sí, o sea, ¿para qué voy a mentir? Sí, en la noche no podía dormir
Era más el terror a su mamá que la felicidad. No podía dormir y entonces mi papá decía, ya fui a estar en la película. No, pues las escondía, pero me daba mucha risa porque luego la chava que atendía decía, otra vez tú. Así, siempre eran las mismas, ¿no? Entonces, desde ahí, y yo siempre lo he dicho, o sea, el terror y el horror es uno de los grandes amores de mi vida, ¿no? Desde niña, siempre me ha gustado. Y creo que creció a partir de estas películas, ¿no? De las primeras que vi, El Exorcista, esta película El Despertar del Diablo, también, ¿no? Poltergeist, El Resplandor, Psycho no, en ese entonces no, pero eran más de ese tipo. Te voy a preguntar, bueno, si tiene alguna anécdota, no sé, interesante, curiosa con alguna película, por ejemplo, ahorita viene a mi mente, yo me acuerdo que me contaba mi mamá, Ajá. saludos por cierto si la está viendo, lo siento, te puedo balconear, pero no puedo dejar pasar esta bonita historia, A ver. que ella alguna vez, precisamente en esos tiempos donde estaba de moda, ¿no? El Exorcista, ella dijo, no, que por qué todo el mundo, pero no la querían llevar, ¿no? Entonces ella ideó que por ¿Cuántos años tenía tu mamá en ese entonces? Estaba en secundaria, me parece. Ah, pues sí. Y que parece, bueno, donde está El Exorcista, a ver, vamos a hacer memoria. El Exorcista se estrenó en el 73 en Estados Unidos. Entonces yo creo que para que llegara a México han de haber pasado como 2 años o 1 año. Bueno, el punto es que ella estaba en secundaria más o menos. Y dice que se iban a ir de pinta con sus amigas para ver la película, ¿no? Sí. Primera y única vez que se fue de pinta, porque se lanza, que va a ver la película con sus amigas, y el momento en que llega, pues, trauma total. Y ella hasta la fecha no puede ver esa película. ¿En serio? Se acuerda. Fíjense que lo curioso es, sí, que en el caso del Exorcista, pues la gente salía totalmente traumada, ¿no? Mi mamá dice que ella la vio en la hora Ciudad de México y que entraron a verla en una de las últimas funciones. Entonces sí dice que mucha gente de verdad salía sumamente traumada, ¿no? Y en el caso de Psycho fue parte también de la promoción. Eso es bien interesante, ¿no? Todo lo que hicieron para promocionar Psycho es que siempre decían que una vez que empezara la película se cerraba, nadie más entraba, y que afuera del cine estaban las ambulancias esperando para recoger a la gente que se desmayaba. Les voy a contar que cuando vi también, bueno, esta película de horror gótico, Sleepy Hollow, con la de Tim Burton, que también es magnífica película, con esa fotografía de Manuel Lubezki. ¿Sí es Lubezki? Sí, ¿no? Cuando yo la vi, creo que entré a una de las últimas funciones. En ese entonces yo vivía en un departamento de esta colonia Estrella del Sur. No sé si ustedes han ido, porque uno entra, pero bueno, no tenía coche y tenía que caminar mucho. Fue casi de las últimas funciones, fui sola. Ese es uno de mis grandes placeres en la vida. Me gusta mucho ir al cine sola. Y bajé del camión y todavía me la aventé así caminando ya dentro del fraccionamiento, y sí recuerdo que estaba justo como el personaje de Sleepy Hollow, pero de la versión de Disney, que es maravillosa porque es narrada y cantada por Tintán. No sé si ustedes ya la vieron. Me parece que sí, pero no la recuerdo bien. Sí. Es hermosa. Entonces yo ya me sentía como Ichabod Crane, que iba caminando por el fraccionamiento y se movían las hojas. Y era más o menos por esta temporada, si no mal recuerdo, que se estrenó Sleepy Hollow, la de Tim Burton, creo que es del 2000. Y tenía todo el acompañamiento ahí del viento, de las hojas. Por supuesto, no dormí esa noche. Pero también es interesante, ¿no? Como ahorita, como lo menciona, como en estas fechas como que cambia el clima, como que se acopla mucho a este... Sí. ¿Cómo decimos otra vez el puntismo egocéntrico, no? Como que se acopla a estas cosas que van ocurriendo. Sí. Entonces, está bien interesante. No sé, Julio, ¿hay algún comentario nuevo? Parece que sí. Rosario dice... En Netflix está La Chica Nueva, que es como miniserie, pero cada capítulo es distinto al escenario. En lo personal está cool, solo que hay que leer subtítulos. No sé en qué idioma esté, pero bueno. La Chica Nueva.
La chica, pero ¿de qué se trata? No dice. Si Sí. tiene ahí algún comentario, pues ya. Ajá. Ok, nos está comiendo el tiempo. Gracias, Roger, ahí por el gordo. Entonces vamos a pasar a, por fin, decirles quién ganó. ¿Me ayudas, Adelante, Julio, please? adelante, mientras yo checo Gracias. rápido en los Muy mensajes bien. acá. Entonces, a ver. Pues bueno, como es necesario recordarles, favorcito. tuvimos 2 convocatorias a mediados de este mes. Una era sobre calaveritas literarias Exactamente. y la otra era para un recopilatorio de textos y relatos en general sobre terror, Terror, horror horror. y pues todo lo que nos quisieran mandar aledaña a estas, Y me consta que les aledaña mandaron todo lo que a quisieron. estas fechas. Fueron textos muy interesantes. Sí, la verdad. Yo creo que siempre es interesante ver lo que otras personas están Estoy produciendo viendo. en estos momentos. Siempre Llegaron te no da- solamente de acá de México, también de perspectiva. Argentina, de Chile. Órale, o sea que Justo. tienen mucha convocatoria en el mundo mundial. Sí, interesantes todos. Entonces, bueno, para el recopilatorio de terror, primero, Por favor. las personas que fueron seleccionadas, los vamos a mencionar de a poquito, que son, el primero es el cuento de La mujer de Don Abundio, gran cuento. gran cuento. No, miren, ese cuento en verdad, en cuanto lo lean se va a llevar todo, se lleva todos los premios, no le pide nada a lo Wow. canónico. Muy, muy bueno. El canon no existe, Cristian. Ese ya deberías saberlo. No vamos a empezar de nuevo con eso. Vamos de El nuevo. cuento también Espantapájaros. También tenemos poesía, de hecho, poesía muy interesante. Las niñas. Las niñas, Cadáveres 1. Otro cuento, Cuando la lluvia terminó. También muy buen cuento. por También cierto. tenemos un microteatro muy bonito, me gustó Ah, sí, bastante. el final está muy, muy bonito. padre. Un beso. Y un comentario / reseña. Se llama La maldición de Eleanor Vance. Bastante chido, por cierto. Ujú. Entonces, este va a ser lo que va a venir en el primer recopilatorio de terror. Muchas gracias a todos por participar. Ya vamos a estar sacando cosas más seguido, esperemos, para posteriores fechas. Entonces, espérenlas. Recuerden, la convocatoria permanente pues está abierta siempre que quieran y pues publicar diariamente. Y ahora, para las calaveritas, por favor, Julio. Sí, para las calaveritas. Recuerden, tenemos tres- primero una mención honorífica Mención honorífica. para Huesuda Literaria. Estuvo Eso, bueno. muy padre. Muy padre. Ahora sí, en tercer lugar. Ahora sí, en tercer lugar, por favor, nos llegan más y más que nada menos que Efectos de la Pandemia. Bastante chido, muy acorde a los tiempos actuales. Efectos de la Efectos de pandemia. la pandemia. ¿Es sobre zombies o no? No, está padre. Está padre, está buena. Cuando- La segunda es La muerte y el colibrí. Gran dedicatoria, por cierto. Sobre todo el apartado de Juan Gabriel. Sí, esa es una calaverita dedicada a Juan Gabriel. En esa venían varias, pero la de Juan Gabriel era joyita. También la de María Félix, ¿no? También estaba buena. Ujú. Pero pues Juan Gabriel fue la ganadora. Y primer lugar, más que nada menos que La calaca que escribe. La calaca que escribe es una muy buena calaverita que fue la que se llevó el primer lugar. Entonces, también muchas gracias por participar a todos. Llegaron varias, no pensé que fueran a llegar tantas. Entonces, pues nada, amiguitos, eso sería todo. Más que nada agradecer a la doctora por su tiempo, por su participación. Claro que sí, chicos. Y que esperamos tener aquí pronto para otro programa de lo que usted quiera. Claro. El espacio está Todavía hay abierto. muchas cosas que comentar. Sí, todavía hay muchas. Sí, El tema este del horror mundo y el es terror, sí. inacabable Llevamos y 2 fascinante. sesiones y sigue todavía otro programa más. Todavía no sabemos de qué se va a hacer, pero tiene que ver con terror también. Perfecto. Nada más para aclarar, nos vamos a poner en contacto, si no es que ya, con Ya, los no, ganadores. ya tienes correo. Ya Para tienes correo. pues checar todas las dignidades, todo lo que se tenga que ver. Todo eso ya quedó, amiguitos. Revisen su correo, por favor. Y pues nada, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos la siguiente. Gracias, Roger. ¿Algo más que Gracias, agregar? Roger, que ya no te asusten. Pues, ojalá ya, yo creo que ya somos amigos. creo. Es Mira, amigable. A lo mejor ella fue la que se acostumbró a ti. Puede ser. O te hace compañía. Bueno, ¿todavía te sigues quedando en las noches? Sí. Sí, sí. Sí. Una papaya, ¿no? Ok. Bueno, amiguitos, muchas gracias. Nos vemos de aquí 8 días, que es día festivo. Coman muchas hojaldras. Ay, levanten sus sí, ofrendas. hojaldras. A ver, ¿dónde podemos comprar unas hojaldras ricas? Siempre pregunto eso. A ver, Roger, ¿dónde? En la panadería. A ver si alguien tiene el contacto, Role, por favor, no Ah, mágicas. sí, en los comentarios que pongan, ¿no? Que Donde pónganos, compramos por favor, hojaldras recuerden, ahí ricas, estaremos ricas. revisándolos. Y cada semana recuerden que sale el recopilatorio de Colibrí. Hoy salió el de... no me acuerdo cuál fue.
Ay, salieron varios, salió como siempre de Hachidori. No, el recuperatorio de hoy de al aire. Ah, empezamos ya, pasando. salió el de... El del Día de la Raza, por cierto. Ajá, Chéquenlo, muy buen programa, de la por raza, cierto. Crónica y nuevas literaturas. Entonces, revísenlo, ya saben, ahí están todos los programas en Spotify, YouTube y la plataforma de su preferencia. Entonces, nos vemos la siguiente, amiguitos. Nos vemos. Bye. Adiós. RA 78, el lugar para conocer y recordar. La música, la cultura, la moda, la evolución tecnológica, el entretenimiento, la rebeldía y la sociedad. Donde lo nuevo remonta a lo viejo, a lo que fue y a lo que siempre será. RA 78.